Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo quiero tratar el tema de la sal, porque veo mucho mito alrededor de la sal, que si la sal es malísima, que no hay que echar sal a la comida, y esto es totalmente falso, así que vamos a verlo en este vídeo. One opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Para el que no me conozca, soy Roberto Sánchez, dietista nutricionista, máster oficial en nutrición deportiva y llevo muchos años divulgando sobre nutrición, fitness y salud, aparte de ayudando a mucha gente personalmente a conseguir sus objetivos, tanto físicos como de salud. Entonces vamos a intentar abordar el tema de la sal de la forma, bueno, pues más coherente. Ya sabéis que a mí intento siempre buscar el sentido común a todo lo que divulgo, todo lo que os muestro, así que vamos a intentar ver la evidencia científica que hay acerca del tema de la sal y sobre todo llevarla a datos prácticos, es decir, qué podemos hacer para estar más sanos teniendo en cuenta qué nos dice la ciencia acerca de la sal. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la sal no es lo mismo que el sodio, sino que la sal contiene sodio, es decir, por cada gramo de sal nos encontramos 0,4 gramos de sodio, ¿vale? ¿Por qué la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el resto de organizaciones que se dedican a divulgar información de salud sobre la población general nos dicen que hay que reducir la cantidad de sal que consumimos? Porque normalmente las fuentes de sodio, de sal que consumimos son malsanas, son productos precocinados, como puede ser la pizza, las hamburguesas. También consumimos muchísima sal, sobre todo en España es una de las mayores fuentes en el pan, que ya sabemos que es un alimento que no es que sea malo, pero que tampoco es muy nutritivo, no nos aporta demasiado, aparte de calorías e hidratos de carbono de fácil digestión. También está en gran cantidad en los encurtidos, en los embutidos, que abusamos demasiado de esas carnes procesadas, de esos embutidos, y no deberíamos. Bueno, patatas fritas, todo este tipo de ultraprocesados, que al final lo que nos hace es que consumamos mucha cantidad de sal sin saberlo. ¿Por qué incido mucho en esto de que no sabemos la cantidad de sal que estamos consumiendo? Porque el verdadero problema no es la sal que nosotros añadimos a nuestro platito de verdura con pollito y arroz, por ejemplo, sino esa sal que está oculta en los alimentos procesados y no recomendable que compramos en el supermercado, ¿vale? Entonces, bueno, eso en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que saber que el sodio, la sal, la sal que contiene sodio, está muy relacionado con el potasio, con otro mineral, ¿vale? Entonces, cuando consumimos más cantidad de potasio, podemos consumir más cantidad de sodio porque nos ayuda a su eliminación y, bueno, están relacionados. Entonces, ¿cómo sabemos si estamos consumiendo suficiente potasio? Pues consumiendo suficiente fruta y verdura, ¿vale? El potasio está sobre todo en alimentos saludables, como la fruta y la verdura. Por eso, la gente que más saludable come, que más fruta y verdura come, que más alimentos nutritivos come, que tienen más potasio, magnesio y demás, que están relacionados con una reducción de riesgo de enfermedad cardiovascular, más sal en realidad podrían añadir, porque es que esas personas son las que menos ultraprocesados comen. Y aquí quiero, bueno, incidir y que sepáis que los que os cuidáis, los que además hacéis deporte, que sudáis más y por tanto perdéis más sodio, sí que podéis añadir sal a vuestros platos. Que es que me estoy encontrando el caso de muchas personas que por querer cuidarse y por pensar que la sal es perjudicial para la salud, al final están consumiendo incluso menos sodio del que deberían. Y nos encontramos con tirones, nos encontramos con personas que se deshidratan más fácilmente, incluso deportistas de élite y demás, que al final, pues como os digo, en la sudoración se pierde bastante sodio, pues no consumen la suficiente sal, suficiente mineral como es el sodio para reponer estos electrolitos, y al final es un problema. Es más, yo personalmente, antes de estudiar nutrición y antes de enterarme de estos temas, pues, entrenaba baloncesto y demás, que al final suelen ser en pabellones cerrados, entonces sudaba mucho. ¿Qué me pasaba? Que cuando me empecé a cuidar, no sabía de esto, quité toda la sal de mi dieta, y ahí encontré un montón de tirones. Cada vez que me esforzaba en exceso, por la noche me daban tirones. A la que estudié un poquillo sobre esto y empecé a incluir más cantidad de sal en mi dieta, porque ya os digo, no tomaba sal oculta en ultraprocesados y eso, sino que además reducía todo la sal que añadía, pues empecé a notar, cuando empecé a meter más cantidad de sal, añadiéndola, que se me redujeron completamente todos esos tirones y demás. Entonces, os digo, aquellos que os cuidéis, que no consumáis mucho ultraprocesado, que tampoco comáis mucho en la calle, que metéis suficiente fruta y verdura en vuestra dieta,
no va a haber problemas por añadir un poquito de sal en nuestras comidas, ¿vale? La Organización Mundial de la Salud nos dice que no debemos pasar 5 gramos de sal al día, ¿vale? ¿Cuánto es esto? Una cucharadita de postre más o menos. Entonces, la mayoría de la gente no se pasa de esa cantidad añadiéndola a la comida. Entonces el problema está en los alimentos que la tienen oculta. Aquí, por ejemplo, algunos estudios que he estado buscando. Por ejemplo, el aumento, ¿vale? Aumento del consumo de potasio y de magnesio tuvieron mayor reducción en cuanto a riesgo cardiovascular que disminuir la ingesta de sodio. Es decir, comer más alimentos con potasio y con magnesio, alimentos saludables, fruta, verdura, magnesio, frutos secos, redujeron más ese riesgo cardiovascular que reducir la cantidad de sal que consumimos en la dieta. Un metaanálisis, ¿vale?, de 2011 concluye que no hay suficiente evidencia científica como para reducir el consumo de sal y que esto suponga un menor riesgo cardiovascular. Aquí quiero hacer un inciso. En personas con hipertensión, con riesgo de hipertensión, personas con riesgo o que tengan enfermedad renal, ahí sí, ¿vale? Ahí tenemos que reducir el consumo de sal, pero también os digo, reducir el consumo de sal es tampoco pasarnos de esa recomendación de 5 gramos. Incluso la revisión, que además os recomiendo que os leáis, que os voy a dejar en la descripción, ya sabéis que os dejo siempre la bibliografía que utilizo para los vídeos en la descripción, que habla de que hay insuficiente evidencia para recomendar un consumo bajo de sodio, nos dice que el menor riesgo cardiovascular se encuentra con consumos de sodio de entre 2,3 y 4,6 gramos al día, de sodio, no de sal, es decir, unos 5-10 gramos de sal, ¿vale? Muy difícil añadir esas cantidades de sal a nuestros platos en formato sal, ¿vale? Muy difícil. Si sumamos, pues a lo mejor la cantidad que pueden tener algunos alimentos que también son saludables, como puede ser el queso, que nos aporta bastante sodio, y otros alimentos como encurtidos y demás, bueno, pues a lo mejor nos debemos quedar con esos 5 gramitos de sal, que es una cucharada de postre al día, para añadir nosotros a nuestros platos. Pero ya os digo, por favor, si hacéis deporte, os mantenéis activos, consumís suficiente fruta y verdura, no os preocupéis por añadir y hacer más sabrosos vuestros platos con un poquito de sal. Es que además son esas personas con enfermedades cardiovasculares, que esas enfermedades cardiovasculares no se las provoca un consumo de sal, sino sedentarismo, aumento del consumo de alimentos hiperpalatables, esos alimentos muy condensados en calorías, esos alimentos que hacen que coman de más, un exceso calórico, que hacen que acumulen grasa, todo eso, azúcar, ¿vale? Todo eso es lo que realmente les ha llevado a la enfermedad cardiovascular. Y ahí sí, ahí hay que reducir la cantidad de sal, pero también porque esa reducción de la cantidad de sal que consumen se va a traducir en una mejor elección de los alimentos. ¿Por qué? Porque sabemos que la fruta, la verdura, no va a tener sal de por sí, las legumbres no van a tener sal de por sí. Conclusiones con respecto a la sal, que os recomiendo personalmente como profesional de la nutrición. Pues que tengamos más en cuenta incluso el consumo de una alimentación saludable rica en otros minerales como el potasio y el magnesio, ¿vale? Incluir suficiente fruta y verdura, crucial, legumbres, fuentes de fibra, ¿vale? Alimentos integrales, carnes, pescado, pescado azul, muy importante para la salud cardiovascular. Y no nos fijemos tanto en el consumo de sal, sobre todo esa sal añadida, ¿vale? Que añadamos a nuestros platos la sal que nos apetezca, sin tampoco que estén súper salados, pero sentido común, pero que no nos preocupemos tanto en esto como en mantenernos activos y tener una dieta saludable, porque a la que tenemos una dieta más saludable, más nutritiva, más rica en potasio, encima sudamos más con el ejercicio, podemos consumir más cantidad de sodio, incluso es bueno consumir más cantidad de sodio, ¿vale? ¿En qué nos debemos preocupar? En limitar ese consumo de alimentos procesados que ya tienen mucha sal de por sí y que además no son nutritivos, ese pan, esos embutidos, todo eso que al final nos está aportando sal sin saberlo, patatas fritas, todo esto, y que al final van a ser los que hagan que nos excedamos de sodio y que también pues, nos puedan aumentar el riesgo de ciertas enfermedades, pero no por la sal que nosotros añadimos a nuestra verdurita, por ejemplo, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, sobre todo que os haya resuelto esas dudas. Si tenéis dudas sobre nutrición, alimentación y demás, me ayuda mucho que las dejéis abajo para tratar esos temas en concreto. Y nada, ya sabéis, me podéis apoyar tanto comprando mis servicios de nutrición y entrenamiento del Club Nufisa o el servicio personalizado por mí y mi entrenador, ¿vale? Lo tenéis todo en la web. Y aparte pues comprando con mi código en MyProtein, que ya sabéis que tenéis alimentos muy
muy bueno, avena, de todo, ¿vale? Crema de frutos secos, riquísimo. Ropa de deporte para motivaros, suplementación de calidad, todo ahí en la web. Con mi código NUFISMAPAY desde el enlace de abajo, o aquí también lo suelo dejar. Me podéis seguir en redes sociales, @roberto.nufisa. Y nada, señores, señoras, espero que de verdad os ayude este vídeo, que os quite mitos y miedos acerca de la sal y realmente la veamos como lo que es. Y ya sabéis, a disfrutar con salud. Nos vemos en el próximo vídeo.